habrá cero tolerancia con las corbatas en esta dirección. Estos son recursos públicos y pues, o sea, si quieren contratar a los amigos, a las amigas especiales, a los primos de los políticos, pues que se busquen otra entidad, aquí no va a ser. Un saludo a todos nuestros seguidores de quienique.com. Bienvenidos de nuevo a estos espacios donde hablamos temas importantes para el país. Hoy con un invitado muy importante, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el doctor Carlos Carrillo, quien nos va a estar hablando pues, de varios temas. Estamos ahorita con el tema del fenómeno del Niño, también con qué va a pasar con esta entidad que ha estado también pues, muy en el ojo de la opinión pública. Doctor Carrillo, bienvenido a estos espacios. Muchas gracias, Cristian. Un saludo para usted y para todas las personas que nos vean. Lleva usted relativamente pocos días en el cargo, no recibe una entidad fácil, de hecho recibe una entidad que estaba pues, en un momento complejo con este tema de los carrotanques, con el tema de los manejos presupuestales y demás. ¿Cuál es el balance que hace de la entidad que recibe y de la ruta que vamos a adoptar? Sí, un poco me dejaron como un carro tancado de problemas. Bueno, como 80, pero a ver, yo creo que lo primero que hay que decir es que esta es una entidad que tiene una misionalidad muy importante y una misionalidad además muy bella, porque muchas personas, creo yo, sobre todo en lo urbano, no son muy conscientes del papel que juega la unidad en el país. Pero en la Colombia profunda y en el mundo rural, la unidad básicamente es la diferencia entre la vida y la muerte. La unidad pues está encargada no solamente de responder ante una emergencia, sino también de mitigarla, de conocer cuál es el riesgo que puede azotar a distintas poblaciones de Colombia y por supuesto pues también responder cuando ya ha sucedido la tragedia. Entonces es muy doloroso que una institución que tiene una misionalidad tan importante se vea envuelta en un escándalo de esta naturaleza. De cierta manera, en algunos sectores, la unidad pasa del anonimato al desprestigio. Y creo que una de mis principales tareas, y esto es en el corto plazo, es recuperar la confianza de los colombianos en esta institución. Yo creo que eso es clave y digamos, recuperar la confianza y también ustedes están también en un proceso de cuidar esos recursos públicos, porque esta es una entidad pues, que tiene sus recursos precisamente para lo que usted dice, cuidar por ejemplo, de los damnificados de las tragedias que ocurren en este país, que a veces pues con la variedad geográfica que tenemos nosotros pues son muchos. Hubo unos recursos que se llegaron a proteger con el desistimiento del tema de los carrotanques, más de 52 mil millones. 52.900 millones. Pero ¿cuál es esa apuesta, digamos, a largo plazo también para proteger los recursos de la entidad? ¿Cómo va a ser esa estrategia suya? Pues a ver, en el tema de los carrotanques, nosotros logramos echar para atrás, por acuerdo con el señor Roger Pastas Fuertes, dos contratos, uno para comprar 20 carrotanques nuevos del mismo tamaño de los primeros 40 que fueron tan polémicos, más caros, porque era precio de 2024, los otros se compraron en 2023, y 20 camiones de bomberos. Yo encontré esos contratos y me generó una enorme preocupación porque eran básicamente réplicas de los dos contratos anteriores de La Guajira, así que pues el señor desistió de los contratos y eso pues nos ayuda a tener un problema menos, pero me he encontrado con cosas que son muy complicadas. Me he encontrado con una entidad que sistemáticamente ha sido manejada, creo yo, sin el suficiente esmero. Y yo no voy a entrar a calificar, no lo puedo hacer, no es mi papel, calificar si hubo o no corrupción. Eso lo hacen los entes de control, eso lo hace la fiscalía. Además, pues muchas cosas que terminan siendo delitos, pues será un juez el que defina quién es culpable y quién no. Pero lo que sí le puedo decir es que hay cosas que son inaceptables. El caso de Mocoa, por ejemplo. Yo vengo de Mocoa, ayer estuve allá. Se conmemoraban ayer 7 años de la tragedia de Mocoa, que fue una tragedia espantosa, que destruyó una parte importante de la ciudad, que costó centenares, algunos dicen más de 1000 vidas humanas, que costó la destrucción de familias, del tejido productivo, bueno, en fin. Y después de 7 años de una tragedia que conmovió a Colombia y a la comunidad internacional, pues resulta que no hay nada, o prácticamente nada. Hay un proyecto que está a cargo de la unidad que se llama Sauces 2, que es un proyecto de vivienda que buscaba darle vivienda a 909 familias. Se entregaron 12 casas.
Ese proyecto debió haber estado terminado hace años, ese proyecto debió haberse entregado en el gobierno Duque. Incluso Duque tuvo, usted sabe cómo son los tecnócratas, ¿no? Entonces decían que había un gerente para Mocoa y lo que no hay es una respuesta real. Hay una comunidad que ha sido revictimizada, de la cual el Estado se ha burlado y pues aunque yo me haya sentado aquí en esta oficina hace 2 semanas, pues el Estado es uno y yo tengo que ir a responder y a poner la cara. Y es realmente muy doloroso ver cómo el Estado ha sido incapaz de dar respuestas. Y nosotros tenemos que probar que este gobierno es distinto y que nosotros sí vamos a lograr hacerlo. Y eso pasa por lo que usted menciona, cuidar los recursos. No es que no haya plata, no es que no exista la capacidad en Colombia de construir unas casas, es que la plata se evapora. ¿De cuántos recursos hablamos en el caso de Mocoa, por ejemplo? En el caso de Mocoa estábamos hablando de más. El costo total del proyecto al parecer puede llegar a los 90.000 millones de pesos, pero de la plata entregada podemos estar hablando de cerca de 25.000 millones de pesos. A la interventoría se le seguía pagando, el contrato se cedió. Hay distintas figuras ahí que no son muy claras. Y también el sábado en Pasto, no en Pasto, en un municipio nariñense que se llama La Florida, pues visité unos albergues que están destinados a una eventual emergencia del volcán Galeras y lo único que me encontré fue humo, niebla y un caballo. No había ni celador. Pero ahí, por ejemplo, se entregó un anticipo de 4.200 millones de pesos y como unos 800 millones. Estamos hablando de más de $1 millón que se entregó para que hicieran unos cimientos y ya. La obra está abandonada, no hay ni siquiera un celador. Y esos albergues debieron haberse entregado completos a comienzos de este año. Y ahorita estamos allá con una emergencia bien complicada con el tema de la avalancha, ¿no? Sí, hubo una situación complicada que ya estamos atendiendo de la mano con el gobierno local y con el departamental. Yo creo que eso va relativamente bien. Pues, por supuesto que no hay que cantar victoria de manera anticipada, pero yo creo que la articulación entre los 3 niveles de poder, el nacional, el departamental y el local, ha funcionado bien. Yo, digamos, políticamente, antes de estar en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, pues usted siempre ha sido como de decir las cosas pues como son, digamos, en discusiones políticas, pongámoslo así sobre la mesa, y digamos que a usted le ha tocado enfrentar todo lo que venimos hablando y ha dado la cara, ha dado entrevistas, ha expuesto también, ha sido como muy transparente. ¿Cuál es esa apuesta también ahora por la transparencia, para que también la gente entienda no solamente qué hace la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, sino que entienda que el presupuesto ahora sí va a ir, o la idea es que vaya para donde tiene que ir? Sí, yo confío en que la construcción de un equipo de trabajo de personas probas, de personas que no tengan interés de ninguna forma en enriquecerse alrededor de la política. Vea, yo soy una persona de izquierda. Algunos consideran que yo soy de izquierda dura. Unos dicen que soy mamerto. Y sí, o sea, sí. Pero yo no tengo ningún problema con la generación de riqueza, ni es... ¿Cómo le explico? Yo no creo que la revolución esté a la vuelta de la esquina, ni que el modelo económico que hoy impera sea susceptible de modificarse en un tiempo ni medianamente corto, ¿cierto? El hecho de que yo considere que el modelo económico es inviable y que va a destruir la vida en el planeta, eso no implica que yo sienta la posibilidad de cambiarlo en el mediano plazo. Entonces, yo creo que las izquierdas contemporáneas no son enemigas a ultranza de la iniciativa privada, no son enemigas a ultranza de la generación de riqueza en el momento, ¿cierto? Las discusiones teóricas las podemos dar, pero lo que yo sí le puedo asegurar es que mezclar el ánimo de lucro con la política es algo que no puede salir bien. Y eso es lo que ha reinado en Colombia. Entonces usted ve cómo sistemáticamente en Colombia, a lo largo de las últimas décadas, ha habido un contubernio entre contratistas y políticos, que muchas veces son los mismos. Entonces usted voy a utilizar un caso imaginario. El senador Pérez,
para no decir un apellido que sea fácilmente identificable. El senador Rodríguez, el senador, ¿cierto? Y ese senador está 50 años en el Senado, mientras que su hermano Pérez, ¿cierto?, es un gran contratista del Estado. Entonces, ¿usted de verdad cree que este senador no está utilizando su poder político para direccionar grandes negocios que deberían ser, además, en muchos casos, incluso monopolio del Estado, a su empresa familiar? Pues claro que sí. Eso es lo que ha pasado una y otra vez. Y además hay un modelo que a mí me parece perverso, que es el modelo de desmantelamiento del Estado, que es además una imposición del norte global hacia el sur global, de bueno, ustedes tienen que tener unos gobiernos pequeños donde el Estado se reduce porque hay una narrativa que usted no puede probar, pero ellos dicen que es una verdad absoluta, y es que lo público no sirve, que todo lo público es corrupto, que todo lo privado es bueno, que todo lo privado es bueno, mientras que todo lo público es malo. Entonces, ¿cuál es el camino ahí? Desmontar el Estado y poner esos negocios, que son en muchos casos muy jugosos, en manos de unos privados. ¿Y quiénes son esos privados? Pues el mismo bloque de poder. Así es como funcionan las cosas. Entonces yo sí creo que lo indispensable en este primer momento de retoma de la entidad es que el equipo que esté en la dirección pues siga en esa línea conmigo, y es no tener ningún interés de enriquecerse alrededor de la política. Y eso también me lleva a un tema interesante, que creo que fue una situación que de hecho usted ya ha aclarado varias veces, porque pues hubo toda clase de interpretaciones, que era el tema de revisar pues de pronto los honorarios más altos de la entidad. ¿Cómo fue eso realmente? ¿Usted lo ha aclarado ya? Con los contratistas lo que yo hice, en realidad los salarios en la entidad no son demasiado altos. Hay un poco un ruido alrededor del salario que recibía Olmedo López, porque Olmedo López era también director encargado del Fondo de Adaptación. El presidente tiene la intención de que el fondo y la unidad trabajen muy de la mano, pero hoy no es claro cuál es el futuro del fondo. Ese fondo en principio se pensó para liquidarse y es una entidad que es de corte muy tecnócrata. Y hoy en día los salarios son globales. Digamos que usted tiene a una persona con un posgrado en London, en la London School of Economics, ¿cierto? Colombiano o peruano o de donde sea. El mercado laboral es global. Una persona que ha estudiado en una gran universidad del mundo, pues como puede trabajar en Bogotá, puede trabajar en Singapur o puede trabajar en Tailandia o en donde sea. Entonces, si usted no ofrece unos salarios competitivos en términos globales, no va a ser fácil que usted logre traer a la función pública, que implica unos riesgos gigantescos para la tranquilidad personal, a personas con unos perfiles profesionales muy altos. Eso es una realidad. Entonces, un poco el fondo de adaptación tiene unos salarios que son pensados para ese mercado laboral. Y yo no soy muy de caer en esa discusión que me parece fácil y me parece una discusión incluso perezosa, de malditos políticos se ganan tanto de sueldo. Yo creo que si bien los salarios de un congresista son muy grandes comparados con el salario mínimo colombiano, pues lo que está mal es el salario mínimo. Usted no va a aceptar nunca que un CEO de una empresa trabaje por 4 o 5 salarios mínimos. Eso es imposible. Y lo mismo pasa en la función pública. Si usted no paga unos salarios competitivos, pues va a perder la posibilidad de atraer ciertos perfiles, sobre todo técnicos. Porque los que estamos en la política porque creemos en una causa, pues vamos a estar, nos paguen 5 pesos o nos paguen 10 o nos paguen 25. Esa discusión de los salarios siempre ha sido muy compleja, pero en el caso de la unidad los salarios no son particularmente altos. De hecho, pues son unos salarios muy promedio. O sea, piense usted que, por decirle algo, el cargo de conductor de libre nombramiento y remoción se gana 2,5 millones de pesos. Si quiere saber cuánto se gana el director, no llega ni a los 20 millones de pesos. O sea, que en ese sentido, digamos, lo que se estaba construyendo, digamos, lo que se ha dicho mediáticamente no es necesariamente cierto, que era que usted estaba revisando pues los salarios altos para mirar. Yo estuve revisando los contratos más onerosos porque sin duda hay una vinculación entre las personas más cercanas al exdirector Olmedo López
y esos altos salarios. Y lo que me encuentro, hay un titular que es muy tendencioso. Y yo incluso lo dije públicamente, lo dije en Twitter, como esta es una oficina que tiene las puertas abiertas para todos los medios. Estamos aquí sentados en mi oficina, qué pena no les he ofrecido tinto ni aromática ni nada, pero cuantas veces quieran venir yo haré todo lo que esté en mis manos para responderle. Y a los medios que son más críticos del gobierno, pues con los que yo he tenido discusiones incluso personales con algunos directores de medios, como es el caso de la FM, es exactamente igual. Las puertas de esta oficina están abiertas y yo les contesto siempre el teléfono y yo no tengo nada que ocultar. Entonces, a mí sí me parece muy tendencioso que digan, le pidió la renuncia a todos los funcionarios de altos salarios. Eso no fue real. Yo hice una reunión con los contratistas que ganaban más de 14 millones de pesos para conocerlos, para ver qué estaban haciendo, y lo que les dije es, sobre todo al sector que viene del director Olmedo López, es que si se sentían incómodos con esta nueva dirección, que pues es básicamente una ruptura frontal con la anterior, pues las puertas estaban abiertas para terminar los contratos de común acuerdo. No dije voy a declararles el incumplimiento, voy a perseguirlos, dije voy a revisar personalmente los informes de gestión, voy a asegurarme de que las funciones efectivamente se estén cumpliendo, porque hay algo que sí lo dejo claro aquí y lo he dejado claro en las demás entrevistas que he tenido, es que habrá cero tolerancia con las corbatas en esta dirección. Estos son recursos públicos y pues, o sea, si quieren contratar a los amigos, a las amigas especiales, a los primos de los políticos, pues que se busquen otra entidad, aquí no va a ser. Digamos que se logre de nuevo esta fase de retoma de la institución, doctor Carrillo, ya, ¿qué es lo que más tiene en su hoja de ruta como para ir cerrando? Vea, yo creo que hay muchas cosas que son, aquí todo es urgente, pero reorganizar la entidad, si yo logro en el tiempo que dure aquí, que puede ser muy corto o tampoco, no es posible que sea demasiado largo, porque pues en la política cada 4 años hay un cambio de gobierno. Entonces, si en el tiempo que yo dure aquí logro, por ejemplo, actualizar la gestión documental, organizar los procesos al interior de la entidad, porque hoy impera el desorden. Esto es el caos. Esto es el caos, y es un caos que se ha generado de forma voluntaria por las administraciones anteriores. Esos sistemas de gestión documental están inventados hace mucho tiempo. Digamos que no es otra cosa que voluntad el hecho de organizar los procesos al interior de la entidad. Y el desorden está pensado justamente para que las manos traviesas puedan meterse más fácilmente. Hay que limpiar el banco de proveedores. Nosotros, lamentablemente, la entidad ha roto la confianza con los proveedores más decentes, más capaces, los más, digamos, con los que sería mejor hacer negocios. Y eso se ha hecho de distintas formas. La unidad es una unidad que es casi que legendaria por mala paga. Tenemos una cartera gigantesca y hay muchas empresas que no quieren trabajar con la unidad, que les asusta trabajar con la unidad. Entonces hay que recuperar la confianza no solamente de los ciudadanos con la institución, sino también de los proveedores decentes con la institución. Porque hoy tenemos un banco de proveedores donde abundan empresas como la de los carrotanques, que pues vamos a ver de quién son esas empresas. Eso es un trabajo importante. Modernizar los sistemas de información de la entidad. Yo no puedo creer, ve ahí en esa pantalla que tenemos al lado, aquí en la oficina del director, yo debería poder ver cómo va cada obra, en qué estado de avance va, dónde está trabajando nuestra maquinaria amarilla, la que estamos pagando, cuántos helicópteros se han despachado. Bueno, en fin, o sea, hay una cantidad de información que yo como director debería tener disponible en ese televisor, en mi teléfono o en el lugar donde esté. Eso no existe. Eso en muchos casos es muy rudimentario. Y por ejemplo, el tema de las aeronaves, pues es algo que a mí también me tiene muy preocupado, porque nosotros tenemos que actualizar también esos protocolos para hacer lo más eficientes posibles los recursos. Esta es una unidad que, si bien tiene un presupuesto importante, nunca va a ser suficiente para atender un país de este tamaño y con esta cantidad de problemas. Entonces, nosotros no nos podemos, por ejemplo, dar el lujo
de hacer unas descargas aéreas que pudieran haberse de cierta manera reemplazado por procedimientos más económicos o más costo eficientes. Yo, por ejemplo, no estoy dispuesto a ceder a presiones políticas de ningún contratista y eso me parece importante dejarlo claro. Entonces, yo un contrato que, por supuesto, siguiendo el debido proceso, ni más faltaba, que veamos que está generando incumplimientos, que está generando sobrecostos, pues voy a utilizar todas las herramientas que estén en mis manos para disciplinar a ese contratista. Ha habido mucha, pero demasiada laxitud con los contratistas. Doctor Carrillo, y ya, digamos, para terminar y un poco en ese orden de volver a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo menos reactiva y de pronto más estratégica, ahorita tenemos todo el tema del fenómeno del Niño, que está bastante grave. Ya incluso desde el gobierno nacional se han venido haciendo unas campañas para cuidar la energía, el tema del agua. Ya estamos viendo algunas comunidades que se están quedando sin agua en algunas partes del país. La Unidad Nacional de Riesgo, ¿qué tiene planeado ahorita? ¿Cómo es esa estrategia para...? Y ahora viene la niña, ¿no? Y viene la niña. Viene la niña. Esos planes de prevención, de reducción del riesgo, eso no se monta en una semana ni en dos. Tienen que ser unos esfuerzos permanentes. Entonces, por ejemplo, en el caso de la niña, pues yo estoy construyendo un equipo sólido y espero poder terminar de construir ese equipo lo antes posible, porque esto es un esfuerzo que no puedo hacer yo solo. Y yo necesito personas que además tengan un profundo conocimiento técnico de asuntos que maneja la unidad, que son de naturaleza científica. En el caso de la niña, por ejemplo, nosotros tenemos que fortalecer los sistemas de alerta temprana. Eso puede salvar vidas y es relativamente, digamos que no son inversiones multimillonarias. Hay casos de éxito de comunidades que con el conocimiento local han desarrollado unos sistemas incluso bastante sofisticados de alertas tempranas. Tenemos, por supuesto, que mejorar la coordinación con otras entidades del Estado. Yo me encuentro recurrentemente con una desconexión total de esta unidad con otros miembros del sistema de gestión del riesgo y del gobierno mismo. Eso hay que mejorarlo y, pues, le digo nuevamente, esa preparación para esos fenómenos es un esfuerzo constante y tenemos que trazar unos planes a mediano y largo plazo para hacerlo. Y, por ejemplo, para ir cerrando este tema, cuando usted ve la relación entre pobreza y riesgo, es total. Siempre serán los más pobres los que están más en riesgo. Y eso tiene que ver con un modelo de sociedad que yo no voy a cambiar desde esta dirección, pero que este gobierno sí está empezando a cambiar. Porque esa segregación socioespacial es resultado de eso, de quedarse las personas más pudientes y las que están más acomodadas en las zonas más seguras, mientras se empuja y se empuja y se empuja y se empuja a los más empobrecidos a las zonas de altísimo riesgo. Eso, desde acá, se tiene que empezar a cambiar, aunque no se pueda cambiar el modelo, sí a través de unos proyectos ambiciosos de reasentamiento de comunidades. Y esto es una postura que generalmente es de contradicción dura y que en muchos casos no se puede llegar a consensos. Hay algunos que piensan que la naturaleza se puede dominar, que el ingenio humano es capaz de controlar a la naturaleza, y otros creemos que eso no es posible, que hay que bajarle un poco a la arrogancia del ingenio humano y aceptar que si la naturaleza nos dice algo, pues hay que escucharla. Y que en lugar de gastar cientos de miles de millones en un dique que se va a volver a romper, pues lo que hay que hacer es mover a las comunidades, garantizarles sus medios de subsistencia, garantizarles mejores condiciones de las que están, porque además eso siempre es así. Usted ve que las personas que están ahí al lado del abismo, pues son personas que viven en condiciones muy difíciles. Y el Estado sí puede invertir recursos y sí puede hacer un esfuerzo grande por mover a esas personas a lugares donde puedan vivir mejor, donde tengan mejores condiciones más productivas, mejores tierras. En el caso rural, que los reasentamientos rurales son incluso más complicados que los urbanos, y permitir que el agua recupere un lugar que nunca debimos ocupar.
un reordenamiento alrededor del agua, que lo llama el presidente de su plan de gobierno y demás. Así es. Y es un debate en el que llevamos mucho tiempo, ¿no? Porque el fenómeno del niño, de la niña, no es un tema nuevo y cada vez que volvemos a tener exactamente los mismos problemas en las comunidades. Pero además la crisis climática es una realidad. En este momento negar la gravedad de la crisis climática pues es mentirse a uno mismo. Estos fenómenos naturales van a ser cada vez más intensos y la soberbia humana no puede pretender que a punta de diques va a lograr controlar un ímpetu incontrolable de la naturaleza. No va a pasar. Y cada año estos fenómenos van a ser más difíciles de controlar y vamos a seguir invirtiendo unos recursos gigantescos. O sea, atender las emergencias cuesta fortunas. Esos recursos deberían destinarse mucho más a prevenir ese riesgo que simplemente a responder a la emergencia para después estar recogiendo muertos y familias destruidas. Bueno, pues doctor Carrillo, muchas gracias por este tiempo para hablar de lo que se viene aquí en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y pues para hablar también de todos estos temas del fenómeno del niño y demás que en este momento pues están impactando a varias partes del país. Muchas gracias por su tiempo. A ustedes muchas gracias. Y bueno, muchas gracias también a todos los que nos sintonizaron acá en esta entrevista y recuerden que quienique.com es el placer de saber, ver y oír más.